Hola, buenas noches. Qué gusto verles, que estén acá. Mi nombre es Maitika Virama. Yo soy Daniela Fonten y estamos muy emocionadas, muy agradecidas pues con Estación Podcast por la invitación y también con ustedes por dedicarle este ratito a escucharnos. Vamos a contarles esta tarde un poco más sobre Radio Sabia, lo que ha sido el proyecto y también sobre la campaña de impacto y qué es una campaña de impacto para un podcast. Entonces también contarles más sobre las actividades que hemos llevado a cabo. Y antes de empezar a hablar, queríamos escuchar, darle la voz a una de nuestras entrevistadas, escuchar un pedacito de uno de los podcasts. Entonces les vamos a pedir que si pueden como estirar un momentico, sentarse bien en su lugar, hacer una respiración. Que estén cómodas, cómodos. Soltar los celulares, todo bien. Y si se sienten cómodos cerrando los ojos, un momentico, y vamos a escuchar. Al inicio de la noche las cabezas quieren contar. Oshpetanil, Oshpepachil, Impole. Para mí no hay peor herida que la que nos han sembrado o lo que hemos vivido durante mucho tiempo, que es el desconocer. El que nos hayan hecho creer que nuestra cultura es una cultura de museo, del pasado. Yo a veces hablo hasta con niños ahora, para ellos son los mayas. No somos los mayas, ¿no? O sea, estamos aquí. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía. Papayanay, papay, peñanay, peñi, na contenture tu itañi, tuyanay, papay, papayanay, papay. ¿Recuerdan cuáles fueron sus primeras palabras? ¿En qué lengua? ¿Cuántas lenguas hablaban en su hogar? Si hicieran un dibujo de su cuerpo, ¿en dónde ubicarían cada lengua con la que han tenido contacto en su vida? Lenguas que han escuchado en medios o que han conocido en un viaje o a través de alguna persona. ¿Cuál estaría en la garganta? ¿Cuál en los pies? ¿Quizás alguna en el corazón? En este episodio hablamos con Socorro Loesa, a quien conocimos en Teco, Yucatán. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que rodean a Radio Sabia. Digamos que decidimos empezar con este fragmento de Socorro Loesa, que es una defensora maya de Teco, Yucatán, que ella hace activismo lingüístico en Yucatán y trabaja con jóvenes mayas en procesos de enraizamiento con el territorio a través de la lengua maya y a través de también hablar del cuerpo territorio, de las historias, de la recuperación de las historias mayas para generar arraigo territorial a los jóvenes en sus territorios. Y sentíamos que, bueno, pues justo traer estas voces acá era importante porque el año pasado Estación Podcast nos reconoció como con un podcast como con una mención sobre la sostenibilidad y un reconocimiento por la sostenibilidad, y desde Radio Sabia nuestra búsqueda en torno a la sostenibilidad, en torno al medio ambiente y al género,
ha sido también ampliar nuestro entendimiento de qué es, cuando hablamos de medio ambiente, de qué hablamos, y también hablamos de las culturas de los territorios, hablamos de las maneras de habitar los territorios, del arraigo que se siente a los territorios en Latinoamérica, de la diversidad de las formas de vida que hay, y que no hay una sola manera de cuidar. Cuando hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad, no solamente estamos hablando del plástico, estamos hablando también de diversidad cultural, estamos hablando de saberes de la tierra, estamos hablando también de conocimientos, de lenguas, de maneras, de relaciones, de acercarse al territorio, y sentíamos que era importante, pues, traer estas diversas voces. Y también pues queríamos mostrarles un pedacito de cómo suena Radio Sabia, ¿no? Para nosotras también ha sido toda una apuesta, pues por un lado apostarle a la escucha, y a la escucha no solamente de lo humano, sino también de lo no humano, ¿no? Entonces, pues cómo suenan los territorios, cuáles son las músicas en los territorios, y pues en este caso también muy particular de este episodio con Socorro, decidimos convocar a abuelas, abuelos indígenas, de amigas, de conocidas, que nos mandaran un saludo, ¿no? Y ese es también el inicio en el que nos están saludando en distintas lenguas, pues también apelando a que a veces no entendemos, ¿no? Y que está bien, ¿no? Como no solamente poner el castellano como al centro, como la única lengua y la manera de nombrar, sino que hay otras formas de nombrar también en los territorios. Entonces, bueno, también por eso, por ahí la elección de este episodio. Y bueno, les queremos un poquito contar cómo surgió Radio Sabia ahora, ¿no? De hecho, Radio Sabia, Dani y yo nos conocimos en Barcelona, ambas estábamos estudiando nuestras maestrías. Dani venía más de los procesos organizativos feministas, también trabaja con somática, con terapia, y yo vengo pues de una familia indígena en Colombia, del pueblo Coconuco. Vengo como de un activismo más en torno al medio ambiente, a la recuperación de tierras indígenas, y nos aunó una pregunta en común en torno a los cuidados dentro de los movimientos sociales, y también entre ampliar estas nociones feministas del cuidado a los territorios, ¿no? ¿Qué significa el cuidado colectivo? ¿Cuál es qué implica el cuidado de la tierra, el cuidado de los cuerpos territorios? Entonces, pues nada, nos encontramos en esa pregunta, y también había una pregunta sobre los referentes. ¿Quién nos puede aconsejar sobre estos temas? ¿Quiénes son los expertos, expertes en estos temas? Y también nos encontramos como en un entendimiento de, creo que también por nuestras experiencias en territorios, en comunidades, en distintos lugares, de Latinoamérica, como no tanto en las ciudades, sino también en procesos organizativos más comunitarios. Nos dimos cuenta que hay un montón de mujeres, o conocíamos un montón de mujeres defensoras ambientales, lideresas, guardianas de conocimiento, sanadoras, que representaban para nosotras como soluciones vivas a muchas de las crisis que estamos enfrentando en este momento, y que sus voces no las veíamos en los medios masivos de comunicación, cuyas voces sentíamos que estaban representadas siempre, cuando las veíamos en los medios masivos, de una manera pues como incriminante o también paternalista, y sentíamos que era importante poder darle más espacio a estas voces, y también honrar como una cultura latinoamericana en torno a la escucha, a la voz, en torno como al conocimiento oral, ¿no? Sí, y en ese sentido pues se volvía muy importante la radio, ¿no? O sea, como volver a pensar en el rol que ha tenido la radio en Latinoamérica. Es impresionante, ¿no? En México, por ejemplo, la cantidad de radios comunitarias es enorme, ¿no? Entonces también pensando en el rol que tiene la radio a nivel pues de conocimiento, de compartir conocimiento, y también a nivel de jugar pues un rol muy activo en los movimientos sociales, que no está en los medios hegemónicos o en lo mainstream. Y pues desde ese lugar, un poco también ya lo comentaban hace rato, ¿no? Como el WhatsApp, por ejemplo, los medios de comunicación en la ruralidad en Latinoamérica pues son muy distintos, ¿no? Y entonces pues desde ahí también nos hacía mucho sentido
pensar en cómo se escuchan estas voces, en dónde y cómo también llegar a donde teníamos que llegar y cómo crear como estos puentes también entre procesos que a veces pues se sienten lejanos, pero que en realidad comparten muchas como similitudes en sus realidades. Y esta pregunta como de los referentes, ¿no? O sea, cómo hacer que estas mujeres sean escuchadas en sus propias comunidades y no solamente salgan a ser escuchadas en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ese lado también insistir como en la apuesta de la escucha, de lo radial y en esta relación pues con el podcast específicamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya también llegamos como a entender que cada uno de estos podcasts tenía un montón de trabajo detrás y un montón de conocimiento en cada uno de ellos, y nos preguntamos también en cómo pueden ser maneras de darle un poco de vida más larga a cada uno de estos contenidos, ¿no? Como que hay un montón de potencial en cada una de estas entrevistas, en todo el trabajo que hay de tejer en torno a producir cada uno de estos episodios, y ahí fue que nos empezamos a pensar en una campaña de impacto utilizando los materiales del podcast para generar espacios de escucha, círculos de escucha, como para profundizar en un activismo de la escucha. Entonces vamos a presentarles un video de 10 minutos donde resumimos un trabajo de 2 años. En 2021 recibimos el apoyo de Doc Society para hacer una campaña de impacto de podcast. Era la primera vez que ellos apoyaban a un podcast y no tenían ni idea de cómo se veía una campaña de impacto para un podcast. O sea, siempre habían hecho campañas de impacto para documentales y un poco nos dijeron, bueno, queremos saber ustedes qué entienden por eso. Digamos, nos emocionaba mucho venir acá para poder resonar con más personas que hacen podcast. ¿Qué quiere decir una campaña de impacto para un podcast? Esta fue la manera en la que nosotros pues la planteamos y la entendimos y la ejecutamos, y ha sido un proceso de 2 años en el que aún seguimos trabajando en esta campaña de impacto. Entonces sí hemos llegado como a este entendimiento del largo aliento que puede tener cada uno de estos episodios. Dejé algo atrás, entonces mientras que vemos el video lo voy a traer. ¿Existe realmente una separación entre nuestro cuerpo y la tierra? Y si no es así, ¿cómo suenan estos cuerpos territorios? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo los habitamos? ¿Qué necesitamos para sostener en el tiempo las comunidades que soñamos? Estas son algunas de las preguntas que acompañan la búsqueda de consejo y guianza de Radio Sabia, un podcast que cuenta historias del cuidado y sanación del cuerpo territorio a través de las voces de mujeres lideresas, guardianas, sanadoras tradicionales de América Latina. Yo creo que es muy importante reconocer que solo el pueblo salva al pueblo. Recuperar esta lógica comunitaria que nuestros pueblos la han tenido, que yo creo que es la clave en este momento histórico. Daniela es de México y yo soy de Colombia, y cuando nos conocimos nos dimos cuenta que a pesar de venir de lugares diferentes, nuestras realidades eran muy compartidas. 611 líderes ambientales han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, según la ONG Indepaz. Sigue siendo la región más peligrosa para ejercer el activismo medioambiental. En el 2020, cuando empezó Radio Sabia, México y Colombia lideraron la lista de lugares más peligrosos para defender el territorio en contra del extractivismo. En este contexto, las mujeres afroindígenas campesinas son las más vulnerables a diferentes violencias. Sobre todo cuando tocan los intereses, ¿no?, de corporativos. Nos dimos cuenta que en los medios masivos de comunicación sus historias eran invisibilizadas y muchas veces también incriminatorias. Y por otro lado, en el movimiento de justicia ambiental, muchas veces las narrativas se centraban en historias del norte global. I got 30-day fines for disobeying the police, which was expected. Queríamos entonces resistir a estas narrativas de muerte, centrándonos en un espacio para la escucha, preguntándonos también cuáles eran estos referentes locales, quiénes eran estas mujeres y también cuáles eran sus maneras propias de nombrar lo que estaba pasando en sus territorios. Y queremos que ustedes, que tienen mayor relación con lo exterior, nos ayuden a hablar porque nos sentimos amenazadas. Nuestra vida está en riesgo.
estas lógicas de autonomía, de encuentro con nuestras hermanas, es la única forma de resistir. En 2020 recibimos el apoyo de Doc Society y fue ahí que por primera vez escuchamos lo que era una campaña de impacto. Sin embargo, teníamos muy pocos referentes de lo que era una campaña de impacto para un podcast. En una sociedad en la que estamos tan centradas en el audiovisual y en las imágenes, sabíamos que se nos venían algunos retos. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal era amplificar las voces de las mujeres defensoras y también generar puentes entre procesos organizativos, definimos nuestra primera meta de impacto, que es crear comunidades. Y esto nos llevó a definir nuestra primera audiencia, que son las comunidades en primera línea de defensa territorial. Fue así que nos imaginamos nuestra estrategia de distribución. Lo primero que hicimos fue establecer alianzas con radios comunitarias en territorios en los que sabíamos que Radio Sabia iba a resonar. También hicimos grupos de WhatsApp y de Telegram para poder enviar los episodios en territorios en donde sabíamos que la conectividad de Internet no era tan fácil. Y así poder recibir también comentarios, respuestas y también resonancias de la gente que nos escuchaba, de mujeres que se han acompañado en su proceso de sanación a través de la escucha de Radio Sabia. Y también de muchas defensoras que nos contaban que las acompañaba Radio Sabia en sus labores cotidianas y que también les servía para comunicarlo en sus comunidades o compartirlo con los jóvenes. Y no sentirse tan solas, sobre todo en sus luchas. También nos dimos cuenta que era importante llegar a otras audiencias y fue entonces que decidimos no trabajar solamente en la parte sonora, sino también fortalecer nuestra identidad a nivel gráfico, que nos permitiera que la gente pudiera compartir y difundir estos mensajes en sus redes. Fue muy sorprendente para nosotras también darnos cuenta que teníamos respuestas internacionalmente. Sí, de hecho, en ese sentido tenemos más de 100.000 descargas, nos han escuchado en los 5 continentes, nos han llegado propuestas hasta de hacer radio en Alaska y tenemos también alianzas con decenas de radios comunitarias. A ver, ¿por qué hicieron cada color? Aún así, sabíamos que nuestra apuesta principal era generar espacios de encuentro y diálogo en las comunidades. Es por esto que nuestra estrategia principal de impacto para crear comunidades fueron los círculos de escucha. En el 2022 visitamos 28 comunidades afrocampesinas, indígenas, entre México y Colombia, donde nos encontrábamos en las comunidades a escuchar el podcast y utilizar este como dispositivo para generar conversaciones que muchas veces eran difíciles de sostener en las comunidades. Entendimos que era muy importante darle lugar al cuerpo y las sensaciones, sobre todo porque muchas veces en los procesos organizativos el cuerpo pasa a un lugar que nunca es el prioritario. Propusimos desde el inicio empezar los círculos de escucha con actividades físicas que nos permitieran estar en conexión con nosotras mismas. Después también hacíamos alguna actividad manual para fortalecer la concentración y después escuchábamos el episodio para cerrar con una conversa. Mientras tanto, una de nosotras dos iba escribiendo las preguntas, los sueños, las inquietudes que se iban compartiendo en el espacio, recolectando así lo que nosotras llamamos las estrellas, que harían después el documento colectivo que nombramos el Manifiesto Estelar. Chagra entre todas, le enseñamos a sembrar a los niños y ahora hay mucha yuca y no damos abasto para recogerla. Las mujeres del kilómetro 11 han sido muy valientes, vamos batallando y sí se puede. El Manifiesto Estelar era nuestra manera no extractiva de cerrar los espacios, de sistematizar la información y de devolver lo tejido dentro del círculo de escucha a las comunidades. Y eso les sirve a ellos para continuar conversaciones más adelante una vez nosotras nos vamos. Al finalizar la ruta de los círculos de escucha, descubrimos que mucha gente estaba usando Radio Sabia como una herramienta pedagógica. Esta nueva audiencia son personas que están en las ciudades, que muchas veces también pertenecen a procesos organizativos, que trabajan en universidades o que también forman parte de centros de sanación y que usan Radio Sabia también para compartir lo que está pasando en otras realidades territoriales. Fue así que desarrollamos nuestra segunda meta de impacto, activar nuevas audiencias. Pero nosotras somos un equipo pequeño y con recursos limitados, y fue entonces que nos dimos cuenta de la importancia de generar materiales pedagógicos para que estos círculos se pudieran seguir reproduciendo tanto en las ciudades como en los territorios. Para lograr este objetivo, diseñamos diferentes materiales pedagógicos, entre ellos 5 guías de escucha, que contienen las metodologías de los círculos y también profundizan en las temáticas de los episodios.
Por otro lado, diseñamos un proceso de formación para líderes y lideresas que conocimos en los círculos. Este proceso se llamó Resonar y consta de 7 sesiones enfocadas en metodologías para el cuidado y la sanación del cuerpo-territorio. En esta primera edición de Resonar contamos con la participación de 17 líderes entre México y Colombia para poder también tejer vínculos de amistad y solidaridad entre territorios que muchas veces enfrentan situaciones y problemáticas similares, pero que parecen estar muy aislados. Y bueno, como conclusión de estos años de trabajo, queremos compartirles algunos de nuestros aprendizajes. El primero es que los materiales audiovisuales, en este caso el podcast, son materiales que funcionan como dispositivos para generar conversaciones que pueden ser difíciles en las comunidades y para sostenerlas y también abonar distintas perspectivas. Me gustó muchísimo la actividad del Tzikbal, como nosotros le decimos aquí en Tecó. Hacer Tzikbal es dialogar y creo que es muy importante escuchar las voces de las mujeres y es por eso que les invito a escuchar los podcasts de Radio Sabia, porque ahí van a... El segundo sería que es muy importante cuidar las relaciones con los productores locales, con las personas de las comunidades, generar espacios recíprocos, relaciones recíprocas, compartir el aprendizaje y siempre tenerlos muy en cuenta en las decisiones. Nuestro tercer aprendizaje es que los proyectos mutan y cambian y nosotras nos dimos cuenta que somos un proyecto transmedia, puesto que no solamente hacemos un podcast, sino hacemos ilustraciones, generamos herramientas pedagógicas y también trabajamos con metodologías participativas. El cuarto aprendizaje es que las campañas de impacto son cosechas largas. Sean pacientes y prepárense para cosechar muchos frutos en distintas fases del proceso. Y por último, pero no menos importante, descansen, sean flexibles, pidan ayuda cuando lo necesiten. Tómense tiempo para celebrar, para agradecer por los pequeños y los grandes logros, porque en estos procesos de largo aliento, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestras relaciones es también cuidar el territorio. Bueno, pues estábamos viendo un video sobre la campaña de impacto de Radio Sabia, que ha durado 2 años, usando pues, los 28 podcasts que hasta ahora hemos producido, pero en realidad nos hemos enfocado en los últimos 13, y es también cómo utilizar el podcast como una herramienta pedagógica en los territorios, en territorios que están en primera línea de defensa territorial, luchando contra la industria extractiva, y cómo generar espacios de escucha puede ser muy sanador, puede generar un espacio de diálogo en torno a temas que son difíciles de tratar en las comunidades, donde no hay normalmente consenso también. Cuando llega una minera también llega la necesidad de hablar temas complejos y de que hay mucho disenso y que muchas veces no tenemos las herramientas para hablar de estos temas de una manera que sea constructiva. Y vemos que la escucha y el activismo de la escucha puede generar y puede ofrecer herramientas para que estos diálogos sean más nutritivos dentro de los procesos organizativos. Y en esto queríamos, pues yo sé que de pronto ahorita nos vamos a abrir ahorita a preguntas y a discusiones de algunas de esto que planteamos en el video, pero queríamos ahondar en un par de cosas. Uno es la metodología de los círculos de escucha, y es que en todo este tema del activismo de la escucha nos hemos preguntado mucho como cuál es la manera de escuchar colectivamente, y un poco ensayando entre prueba y error, una de las herramientas que nos ha servido un montón es cuando empezamos un círculo de escucha, volver al cuerpo, porque estamos como con la mente, con los celulares en todos lados, y entonces siempre empezamos el círculo con un espacio como de cuerpo, de respiración. Después nos dimos cuenta que también puede ser un poco incómodo en una cultura tan visual sentarse a escuchar y mirarse a los ojos. Entonces buscamos actividades manuales que nos inviten a la concentración, y la que nos ha servido más ha sido como tejer un collar muy sencillo con chaquiras. Y cuando ya la gente se pone a tejer, y que es una actividad como súper específica, como meter una aguja en una chaquira,
se concentran mucho y escuchan muy atentamente. Y ha sido muy interesante también notar lo nutritivo que puede ser una escucha atenta para un diálogo un poquito más profundo, más desde las emociones, más desde lo que nos es difícil, desde los miedos. Y digamos que la tercera fase de los círculos de escucha es hablar. Es como, bueno, ¿qué resonó? Estamos escuchando a una mujer en Yucatán que está luchando contra una minera, pero acá está pasando algo muy similar en el Putumayo. Eso que nos dice, cómo nos resuena o cómo es diferente lo que está pasando allá a lo que está pasando acá. Y ha sido muy interesante también encontrar que esas resonancias, como encontrar a alguien que está en un contexto que quizás no entendemos del todo, pero que de alguna manera tiene elementos de la realidad que son similares, puede generar, sí, mucha curiosidad, puede generar también abrirse a preguntas y a compartir más desde la emoción. Y digamos que el último momento, que es el de los manifiestos estelares, es también reconocer que en el diálogo, como que en la escucha y el diálogo, se teje un montón de conocimiento propio, ¿no? También está como retar esta noción de la experticia, que es como, bueno, acá hay expertos en sus realidades, ustedes son expertos de sus realidades, y resonar como las preguntas, los saberes, lo que surge en el compartir es también una manera de reconocer que hay un montón de conocimiento no reconocido en las comunidades y en los procesos organizativos. Y también, pues parte de los objetivos de impacto, como se vio en el video, era crear comunidades, ¿no? Algo como muy importante para nosotras era cómo el podcast, retratando temas que son tan complejos y también poniendo al centro historias que hablan más desde las soluciones y desde los conocimientos locales para enfrentar estas complejidades, cómo el podcast se puede volver un hilo, ¿no? Que una estas realidades o que teja puentes. Entonces también desde ese lugar es que, pues al hacer esta ruta de círculos de escucha, al viajar en estas 28 comunidades y darnos cuenta de como todo lo que se abría al escuchar a una compañera que estaba tal vez a kilómetros de distancia, pero que permitía esas resonancias tan profundas, cómo hacer real esos encuentros, ¿no? Y cómo también, pues, trabajar con esos productores locales que tenían muchas ganas también como de seguir a partir del podcast, como aprender tal vez un poco más, o que ya estaban haciendo esos espacios de escucha y cómo seguir fortaleciendo como sus conocimientos en estos temas. Entonces, pues nos planteamos esto de resonar, ¿no? Resonar, por ejemplo, no estaba dentro de nuestra campaña de impacto en un inicio, pero nos dimos cuenta que pues era una posibilidad muy importante para darle seguimiento a lo que estábamos creando y a las relaciones que también estábamos creando en los territorios. Y esa primera edición de Resonar con estos 17 participantes, esas 17 personas formaron parte de la ruta de los círculos de escucha, ¿no? Y son personas que vienen desde el diseño, desde proyectos más comunitarios, por ejemplo, en torno a la cocina y la recuperación de las recetas pues locales, desde el periodismo, ¿no? O sea, como desde quehaceres muy diversos que se conectaban en, bueno, queremos practicar estos círculos de escucha y generar estos espacios de encuentro porque nuestras organizaciones también hace falta hablar de ciertos temas, ¿no? Y pues en ese lugar también es que para nosotras es muy importante pues verles a ellas, como decía Maytik, desde un lugar de experticia, ¿no? O sea, estas personas son expertas ya en lo que hacen, entonces era un espacio de coaprendizaje. Y desde ese lugar es que nosotras pues no tomábamos el lugar más desde la experticia de las facilitadoras formando, sino bueno, ¿cómo hacemos de este lugar un cultivo vivo de aprendizajes que se están compartiendo? Y también cómo retribuimos este trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estas 17 personas las becamos para que pudieran participar, sabiendo que el activismo también pues no para, ¿no? Y que pedirles a activistas o a personas que están vinculadas en los territorios en problemáticas pues urgentes muchas veces, no es solo quitarles 3 horas de su tiempo, sino es frenar cosas muy importantes para su cotidianidad, ¿no? Entonces era bueno, pues nuestra forma también de hacerlo era que hubiera como una compensación o una retribución económica también por ese compartir y vernos todas como en esa pues distribución, si se quiere, como de ese tiempo, de ese espacio, ¿no? Y un poquito también como otro dispositivo que salió, que nos dimos cuenta que era como bien pues interesante y que nos motivó un montón es la tecnología de las preguntas.
al revisar un poquito esta herramienta de los manifiestos estelares y darnos cuenta como de qué iba emergiendo en cada círculo de escucha, nos dimos cuenta que hay muchas preguntas, ¿no? Y la tecnología de la pregunta, pues todo lo que abre también, ¿no? En esta bolsita, que ahorita va a circular entre ustedes, hay más de 80 preguntas que recolectamos de los 28 manifiestos estelares. Y un poco el sueño que tenemos ahorita también, y una de las misiones que tenemos este año, es que queremos sacar un juego, un oráculo de preguntas, en el cual pues estas preguntas sirvan para continuar conversaciones en distintos espacios, ¿no? Y que sean preguntas que sirvan para facilitar conversaciones, para imaginar otras formas también de crear estos círculos de escucha y que esto siga como rondando por ahí. Y pues ya por último también compartirles, o sea, por último antes de pasar a lo siguiente, como compartirles también que para nosotras ha sido un reto como eso, como llevamos 2 años con la campaña de impacto y el último episodio de la temporada 2 salió también hace 2 años casi, ¿no? Entonces es, por un lado, como cuestionar un poquito los tiempos, ¿no? De distribución, los tiempos de producción, que a veces hay como una urgencia de, pues no hemos producido en 2 años. También la sostenibilidad, ¿no? Económica frente a un proyecto que justamente no está centrado solo en el podcast, ¿no? Sino como decimos en el video, pues nos dimos cuenta que es como un ecosistema amplio, ¿no? En el cual estamos haciendo herramientas pedagógicas, en el cual estamos facilitando espacios, en el cual estamos produciendo episodios, vinculándonos con procesos, ¿no? Entonces también cómo plantear sistemas económicos que pues puedan abarcar eso y darnos cuenta pues que hay cosas que tienen distintos tiempos. Por ejemplo, ahorita la producción está un poquito más lenta, pero pues, no sé, Resonar y el espacio de formación ha ido caminando y este año tenemos otra edición del espacio de formación, ¿no? Entonces, bueno, también ir entendiendo que cada parte de este ecosistema pues tiene propia vida y también va ahí como surgiendo en sus momentos, ¿no? Y ahí por último algo que pues hemos notado mucho en los territorios y es que hay mucho interés por producir podcast y que hay mucha capacidad, o sea, hay muchas historias, hay mucha capacidad de la gente de hacerlo. Producir podcast es relativamente fácil, pero como fortalecer esa capacidad es algo que hace falta. Nos preguntan todo el tiempo, como dennos consejos de cómo hacerlo más podcast, ¿sí? Como con ciertas especificidades que tiene el podcast que son chéveres, distintas a las de la radio, ¿no? Entonces, en este diálogo con la radio comunitaria, intentando también como indagar en cuáles son esas diferencias entre la radio comunitaria y el podcast y qué capacidades hay que fortalecer para que se puedan producir más podcasts localmente. Entonces, pues nada, ya con eso paramos y lo abrimos a preguntas y ya cuando falten un ratito para terminar, les vamos a proponer una actividad de cierre. Entonces, no sé. Y sí, pues, o sea, como que ahorita queríamos preguntas, respuestas y también eso, si han escuchado como de impacto o si a qué les suena esto, si tienen experiencias similares con podcasts que tal vez se nombren de otra forma, como que justo también para nosotras fue una experiencia muy de descubrir qué era esto de las campañas de impacto y específicamente cómo esto se aterrizaba en un podcast, y es algo que seguimos como entendiendo actualmente y que nos encantaría también pues contrastar si hay como o resonar con otras experiencias o maneras de hacer, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un micrófono que rondará. No sean tímidas. Hola. Es que justo me perdí una parte del video, pero mi pregunta va hacia si utilizan estos círculos de escucha, o creo que es Resonar específicamente esta parte del proceso, para un futuro podcast, o sea, para un futuro episodio, y si no, si se está contemplando esta parte de, pues sí, cómo utilizar una actividad quizá muy dinámica y como colectiva, y luego volverlo un producto como más estructurado. Esa pregunta como que no lo logro imaginar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues, o sea, con tu primera pregunta, no, los círculos de escucha, digamos que no se vuelven después un material auditivo. Es algo que nos preguntamos, de hecho, creo que en algún momento, como que sí nos imaginamos la posibilidad de hacerlo, pero también la realidad es que son conversaciones a veces pues muy íntimas, ¿no? Como de los propios procesos, y que también era como, pues también está bien que esto se quede aquí, ¿no? O sea, como que también parte un poco de la apuesta de hacer los círculos de escucha es abrir conversaciones que a veces no son cómodas de tener, ¿no? Y entonces, pues de pronto grabar eso no tenía mucho sentido realmente.
Y pues un poco también de eso van los manifiestos. Digamos que los manifiestos estelares se vuelven esta forma como de condensar toda esa palabra que se ha compartido en los círculos de escucha. Y esos manifiestos estelares, lo que hicimos pues es como, lo primero era lo que decía Maiti, como se leían en voz alta en ese momento, y después como que lo digitalizamos y lo devolvíamos a las comunidades a las que habíamos ido, como para que fuera un documento en el que pues ellas tuvieran acceso y al que pudieran volver también cuando lo necesitaban, pero pues también se vuelve un documento de la comunidad. Y digamos que ahorita lo que está surgiendo más son estas preguntas, que es lo que estamos también decidiendo que sí salga de esos espacios como una posibilidad de que la pregunta ronde, ¿no? De que esa pregunta pues pueda seguir abriéndose camino en otros espacios y en otras colectividades. Pero y resonar es otra parte que es como más la parte formativa, de facilitación y de compartir un poquito la metodología de los círculos de escucha, ¿no? Sí, como que resonar surge también de un interés en cuanto a, bueno, que tenemos material sonoro, o sea, también desde las radios comunitarias o estos materiales de Radio Sabia, y quisiéramos usarlos más para continuar como con estas conversaciones. Nos sirvió. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O cómo formarse más en este acompañamiento de los círculos de escucha. Sí, fue más como en torno a eso. No sé si hay más preguntas, comentarios, resonancias. Pues nada, saber, bueno, felicidades por el proyecto, me encanta cómo lo hacen sostenible, ¿no? Porque yo creo que muchas personas aquí a lo mejor tenemos la inquietud de hacer podcast, ¿no? De pues como alzar la voz o de tener alguna participación, que además pues su participación es social, ¿no? Entonces está como doblemente atractivo, pero bueno, ¿cómo se hace sostenible en el tiempo? Si tienen apoyo de alguien, eso. No, pues no es muy sostenible. La respuesta corta. Pero, pues, a ver, fuimos afortunadas de tener un buen apoyo de Doc Society, que fuimos un experimento como de hagan una campaña de impacto. Y pues la campaña de impacto de Doc Society, ellos se imaginaban algo más como cambio de decisiones en gente que toma decisiones, no sé, como otro nivel de incidencia, y nuestro nivel fue muy chiquito, ¿no? Como muy, o sea, cuando hablas, además como cuando entras en el impacto también es como, bueno, ¿cuáles son como tus métodos de medir el impacto? Y normalmente son números gigantes, o sea, obviamente creo que algunos podcasts de acá 100,000 descargas no es nada, ¿no? Entonces, pero para nosotras sí es, porque es un podcast que tiene como otro tipo de alcance. Cuando mandas un podcast por WhatsApp, pierdes la capacidad de saber cuántas veces se ha reenviado, o sea, no tienes ni idea. Y también es poder dársela, o sea, digamos, con Doc Society era la conversación de, pues lo mandamos a tantos grupos con tanta gente y sabemos que lo ha escuchado mucha más gente que la de esos grupos porque nos ha llegado por otro lado, pero ni idea cuántos. Y muchas veces los financiadores son como, pues como así que ni idea cuántos, ¿no? O como, uy, nos dijeron que en tal radio comunitaria está sonando, pero pues no sabemos cuánta gente escucha esa radio comunitaria. Entonces, entras en un mundo cuando intentas hacer un proyecto como que se sale como de estas lógicas, pues es difícil de medir, entra muy en lo cuantitativo, o sea, digamos, tenemos unas cartas preciosas de gente que como muchas sorpresas también, entramos al mundo de lo cualitativo, entonces, como muchas sorpresas también de personas que nos dicen cosas que no sabíamos, como maneras de utilizar el podcast, que no teníamos ni idea que ya existían, ¿no? Y mucha autoorganización también en torno a estos contenidos, pues sí, también como ya entra uno en un mundo mucho más de la textura, de cómo esto acompaña a la gente en sus procesos también de sanación, cómo también les ayuda como en procesos de transformación de su hacer, que no es tan fácil, volviendo a la parte de sostenibilidad, como convencer a un financiador, como porque no tienes números fuertes, no tienes
y requiere mucho trabajo, o sea, ir a cada comunidad y ir a un lugar y hacer 3 círculos de escucha que en total llegan a 60 personas, para mucha gente quizás no es un montón, pero digamos que hemos visto por el tipo de relación que hemos generado con las comunidades y porque nos han seguido invitando a hacerlo, que tiene un impacto y que tiene como una relevancia. Pero en este momento no tenemos la capacidad de producir porque no hemos logrado conseguir más financiación. Entonces... Sí, y en ese sentido también entra como una estrategia también el plantear que no estamos centradas solo en el podcast, y extrañamos muchísimo producir, ¿no? O sea, si hay una cosa como de ojalá pronto empecemos otra vez esa producción. Pero bueno, entender que todo el sistema que estamos creando, pues como que logre también sostener, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita sí que ha salido más como hacia las formaciones, entonces, bueno, cómo esas formaciones pues nos pueden permitir de pronto seguir como generando este impacto y mostrando que pues Radio Sabia sigue viva, aunque no estemos en una lógica de sacar episodios todas las semanas, que es lo que se seguiría esperando, o cómo este juego tal vez de preguntas pues puede permitir también que este tipo de temáticas sigan vivas de otras formas, y pues también creo que es como que es algo como que para nosotras ha sido también muy pues importante, que es como le estamos apostando otras lógicas y pues en ese sentido también los tiempos se vuelven distintos, ¿no? O sea, como que también eso, nos hemos dado cuenta que pues un episodio puede tener mucha vida, ¿no? Y que no es la vida de en una semana u otra ya lo escucharon y ya no lo vuelven a escuchar, para nada, ¿no? O llevamos 2 años sin producir y no hay semana en la que no tengamos 500 escuchas, lo cual suena muy poquito, pero quiere decir que el podcast de una forma u otra se sigue moviendo, ¿no? Y sigue resonando en ciertos lugares. Entonces, pues también ha sido como aprender a respetar que pues estamos trabajando en esas otras lógicas que pues inevitablemente son retadoras para ese sistema, pero que también siguen vivas en esos otros canales que estamos moviendo, ¿no? Y que justo estos números que tenemos nosotras no son monetizables, ¿no? Entonces toca ser muy creativo en cómo, y pues que monetizar contenido de movimientos sociales también tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, bueno, es como, o sea, sí. Claro. Bueno, enhorabuena por el proyecto, me parece fantástico y además todo un logro que en 2 años hayáis tenido datos de impacto, porque normalmente un proyecto requiere mucho más tiempo y teniendo en cuenta todas las locaciones y las visitas que habéis tenido que hacer durante este tiempo. Y me gusta también mucho la presentación y todos los detalles de los entregables, del material didáctico. Ahí se ve que hay un montón de trabajo también y de tiempo empleado. Y mi pregunta es si después de los círculos de escucha hay alguna continuidad en la solución de algunos procesos o problemas de las comunidades, o hasta dónde sabéis que va vuestro rol, vuestro papel, y dejáis ahí plantada una semilla o lo que sea y luego ya que ellos, ¿no?, solucionen o se defiendan como puedan, o si dejáis también algunas herramientas de cómo continuar ese proceso por ellos mismos, como unas pautas a seguir y que no pierdan ese avance que se ha hecho en los círculos de escucha. No sé si tenéis algo así. Pues, o sea, en realidad, digamos que nuestro vínculo no es tanto como en términos de que ellos pues o ellas tengan como cosas a las cuales como llegar a partir de nuestra presencia, sino más bien nosotras creo que somos más como testigos de procesos que están sucediendo pues por sí mismos, ¿no? Y más bien creo que es nuestra compañía es más como desde si hay necesidad, por ejemplo, de difusión o de generar espacios de encuentro, pues posibilitar esas como plataformas, por decirlo así. Y específicamente como en el tema de los círculos de escucha, creo que es más como dejar la metodología, que es muy fácil, o sea, en realidad no estamos como, como inventando nada muy complejo, sino más bien es como, bueno, es tan sencillo como que les dejemos, que generalmente es lo que hacemos, los 28 episodios en MP3 con una carpeta, y que pues sepan que los pueden usar como quieran, están las guías de escucha también, que nos compartan si hay dudas o incluso si hay otras formas en las que están usando Radio Sabia que tal vez nosotras ni siquiera sabemos cómo se está empleando, y pues eso, como que suceda un poco más libremente.
Y pues por otro lado también parte de resonar, creo que la importancia es como, porque algo que pues que sabemos, pero que también es parte de lo que nos mueve un montón, es como el extractivismo tiene maneras de operar muy similares en todos lados, ¿no? Entonces es más como compartir pedagogías igual entre procesos, es decir, si hay una comunidad a la que ya entró una minera, que ya tiene un conocimiento situado de pues cómo fue el ABCD hasta el final de qué pasó, y hay una comunidad que conocemos en la cual está entrando una minera, pues tal vez generar un vínculo entre estas comunidades para tal vez pues ofrecer conocimiento en torno a cómo se organizaron, cuál fue el proceso, qué sirvió, qué no sirvió, que tal vez pueda ayudar a una comunidad a enfrentarse o frenar incluso un avance como estos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hemos generado también encuentros entre estas defensoras, o lo de resonar es, bueno, pues, oye, yo tengo un modelo de una escuela de radio que funcionó para esto, pues fíjate que en mi comunidad está pasando esto, me pasas la metodología de tu escuela de radio, y es como, pues ahí nosotras más bien estamos ofreciendo la posibilidad del encuentro y que ojalá a partir de ahí se generen nuevos lazos, pues para justamente fortalecer un poco estas capacidades, ¿no? en las comunidades. Y que a veces también tener el material del podcast en los procesos les sirve para cuando hay como amenazas, visibilizar, ¿no? Como utilizarlos ellos mismos como un material que tienen bien hecho y que lo pueden como utilizar como una forma también de defensa y de visibilización. Entonces ya vamos a cerrar. Cada uno tiene una pregunta que viene de uno de los manifiestos de los 28 círculos que hicimos, y la idea es que si las podemos resonar, vamos a rotar el micrófono y las lees en voz alta para escuchar las distintas preguntas. ¿Cómo la pérdida de memoria colectiva y del territorio es una estrategia para desarticular y aislarnos? ¿Cómo y quién nos ha contado nuestras historias? ¿Cómo le damos espacio a escucharnos? ¿Cómo me quiero comunicar con el territorio? ¿Cómo regresar a la autonomía de nuestra salud? ¿Qué referentes tenemos? ¿Hasta qué punto una universidad puede ser ancestral? ¿Qué pedagogías nos pueden servir para revertir la idea del progreso? ¿Cómo aproximarnos a la diversidad desde la escucha y no desde la amenaza? ¿Cómo le hacemos para que todos participemos en los cuidados? Súper, bueno, pues con esas resonancias les dejamos y pues gracias por la escucha y por estar acá. Gracias.